La exposición Mujeres Nobel es un gran homenaje a la labor de un grupo de mujeres ilustres que obtuvieron el prestigioso premio a pesar de las dificultades de todo tipo a las que tuvieron que enfrentarse. Unas vidas marcadas por el estudio, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo en equipo, la generosidad y el compromiso social. El Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge esta muestra única hasta finales del próximo mes de marzo. Pero esta iniciativa va mucho más allá. Nos recuerda cómo, a pesar de los avances, nuestra sociedad aún debe recorrer un largo trecho hasta lograr la igualdad de género. Los mismos premios Nobel ofrecen un dato revelador. Las mujeres solo representan el 5% de estos galardones desde su instauración en 1901. La UNED ha colaborado activamente en este proyecto dentro de su objetivo de llevar a cabo acciones que propicien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Enseguida conoceremos los detalles fundamentales de esta exposición y también nos acercaremos a las apasionantes vidas de las mujeres homenajeadas. Será en este programa que ya nos presenta la profesora titular de Física Aplicada, colaboradora honorífica del Departamento de Física Interdisciplinar de nuestra Facultad de Ciencias, Carmen Carreras. Quisiera iniciar este programa agradeciendo al Centro de Estudios de Género que nos haya cedido esta emisión para hablar de la exposición Mujeres Nobel, que desde el 20 de septiembre de 2017 y hasta el 20 de marzo de 2018 puede visitarse en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Por qué queremos hablar de esta exposición? Varios son los motivos. En primer lugar, porque en la sociedad de hoy es fundamental establecer las relaciones sociales en un régimen de igualdad entre hombres y mujeres, olvidándonos de los diferentes roles asignados históricamente a los mismos. Esto debería ser un mandato obligatorio para las instituciones universitarias. En las últimas décadas se han equiparado hombres y mujeres en el plano legal. Se ha permitido el acceso de estas últimas a muchas profesiones que antes eran consideradas exclusivamente masculinas. Se han llevado a cabo políticas de igualdad, etc. Y aunque todo ello ha producido grandes avances, sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres. El Centro de Estudios de Género de la UNED tiene entre sus objetivos propiciar la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y la difusión en radio, televisión y otros medios de temas relacionados con la igualdad de género. Como es bien conocido, desde hace más de 40 años, en las universidades españolas el porcentaje de estudiantes mujeres es superior al de los hombres. Sus calificaciones en todos los niveles educativos son más altas, su éxito es mayor y, sin embargo, en los escalafones superiores de la carrera docente e investigadora observamos que la presencia relativa de las mujeres es mucho menor, menos del 40% en la categoría del profesorado titular y menos del 20% en la de las cátedras, aunque haya alcanzado la paridad en las de ayudante, profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la mayor presencia de mujeres se concentra actualmente en la categoría de científicas titulares, ligeramente superior al 40%, reduciéndose a casi el 25% en la escala de profesoras de investigación. La situación de España es muy similar a la de la media de los países de la Unión Europea. La información más actualizada revela que el porcentaje medio de mujeres en el nivel más alto, que corresponde a las catedráticas o a las profesoras de investigación en nuestro país, es solo del 18%. Y solo el 13% de las instituciones de educación superior son dirigidas por mujeres. En el caso de los premios Nobel, solo un exiguo 5% de mujeres ha obtenido este galardón. Esta situación hace que para una parte importante de la sociedad el trabajo de las mujeres sea invisible. Ante este panorama es imprescindible mostrar a la sociedad los logros alcanzados por las mujeres en cualquier área del conocimiento
y la exposición permite precisamente dar a conocer a la sociedad, especialmente a la juventud, a las mujeres que han luchado por un ideal, se han convertido en referentes mundiales en sus disciplinas. Y eso ha sido posible gracias al estudio, al esfuerzo, al trabajo en equipo, a la generosidad, al compromiso social y a la solidaridad, valores todos inherentes a la obtención de un premio Nobel. Como la exposición engloba personalidades de diversas especialidades, científicas de distintos campos, escritoras, luchadoras por la paz y el bienestar social, etc., pues puede ir dirigida tanto al público general como al especializado. A mi modo de ver, lo que se hace en esta exposición es corregir una gran injusticia histórica, además de dar visibilidad al trabajo de mujeres excepcionales. Debemos sentirnos muy orgullosos de que esta iniciativa haya partido de la sociedad española. Tenemos la suerte de poder contar en este programa con la presencia de una de las comisarias de la exposición, Belén Yuste, y también con dos profesores de la UNED, la profesora Rosa Claramunt, que es catedrática de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED, y con el profesor Manuel Yuste, catedrático emérito de Física Aplicada también de la Facultad de Ciencias. Bienvenidos a los tres. Encantada. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, queremos preguntar a Belén quién o quiénes han organizado esta magnífica exposición y qué entidades han colaborado para llevarla a buen término. Esta exposición, que es el fruto de 4 años de trabajo y de mucha ilusión, ha sido organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y por la empresa Rocaviva Eventos. Y hemos tenido la gran suerte de contar con numerosas instituciones colaboradoras, como son las 12 embajadas de los países de las mujeres galardonadas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Igualdad, muy especialmente desde el Instituto de la Mujer, que desde el minuto 1 manifestó su gran apoyo al proyecto, diversas universidades, entre las que está la UNED, donde nos encontramos, y también un apoyo clave desde el entorno de la Fundación Nobel, tanto el Museo Nobel de Estocolmo como el Instituto Nobel de Oslo. Y también ha querido participar la Fundación Mujeres por África por la presencia de Wangari Maathai. ¿Nos podrías contar un poquito los contenidos de la exposición que podemos encontrar para invitar a nuestra audiencia a que vaya a visitarla? Pues en la exposición se destaca la vida de 12 mujeres galardonadas, de 2 que estuvieron a punto de serlo y de Alfred Nobel, el fundador de los premios que todo el mundo reconoce de manera internacional, pero cuya vida es bastante desconocida. Se divide en 7 secciones, la primera dedicada a Alfred Nobel, la segunda a Física y Química, después a Medicina, luego pasamos a la paz, literatura y terminamos con la sección A punto del Nobel, dedicada a la escritora española Concha Espina, que estuvo propuesta en 25 ocasiones a lo largo de 9 ediciones y fue 3 veces candidata. Y también he leído en el tríptico sobre la exposición que hay una serie de actividades paralelas a lo largo de los 6 meses que dura la exposición. ¿Podrías comentarnos algunas? Pues sí, la verdad es que estamos muy contentas porque se ha buscado para cada personaje el entorno adecuado para un ciclo de conferencias, una mesa redonda o diversas actividades, o bien de especialistas mundiales en su vida y su obra, o en el caso de que ellas estén vivas, intentar que vengan, como el caso de Ada Jonath o May-Britt Moser, la premio Nobel noruega, o sus descendientes, como es el caso de la familia Curie, la familia más galardonada con 5 Nobel, que ha acudido y vendrá en otras ocasiones, los nietos Pierre Joliot Curie y Ellen Langevin. O el caso de la premio Nobel sueca de literatura Selma Lagerlöf, que en diciembre impartirá la conferencia en la Biblioteca Nacional su sobrina nieta Elisabeth Lagerlöf. O la sobrina nieta también de Rita Levi Montalcini, que impartirá en el Ayuntamiento de Madrid su conferencia sobre la vida de su tía abuela en febrero. Pues bien, antes de comentar la vida y la obra de algunas mujeres Nobel, para que nuestra audiencia se sienta interesada y acuda a visitar la exposición, me gustaría destacar en este momento la colaboración de la UNED en este proyecto, tal y como fue anunciado por la directora del Centro de Estudios de Género en el acto de entrega del Premio Elisa Pérez Vera de 2017.
Quizá la colaboración estrella provenga de nuestro Centro de Medios Audiovisuales, el CEMAP, y cuyos técnicos de televisión han elaborado un programa de 30 minutos de duración en rulo sobre los contenidos de la exposición, que forma parte de la misma, tanto en la versión española como en la que se hará en inglés para recorrer otros países interesados en la misma. Y también pues, programas de radio como este que estamos haciendo en este momento. Y ahora, para destacar la semblanza de algunas Nobel, pues le vamos a pedir al profesor Manuel Yuste que nos hable de los premios Nobel de Física. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Pues la primera de todas es, desde luego, María Sklodowska, Marie Curie, posteriormente, que nació en Polonia en 1867, es decir, hace ahora 150 años. Este año se celebra ese centenario, ese 150 aniversario, y falleció en Francia en 1934. Ella recibió en 1903 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiactividad natural en colaboración con Pierre Curie y con Becquerel. Y luego, en solitario, recibió años más tarde, en 1911, el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de dos elementos, el radio y el polonio, y por el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza de los componentes de este elemento. Solo ha habido otros dos científicos que hayan obtenido el premio Nobel y lo han hecho en la misma especialidad, en distinta especialidad, como es el caso de Marie Curie. En física o en química no ha habido ningún otro personaje que haya obtenido el premio Nobel. Marie Curie, desde luego, es un icono de la ciencia, eso está claro. Pero es mucho más importante. No debemos olvidar el papel solidario con la humanidad que ella desempeñó durante toda su vida. Por ejemplo, el matrimonio Curie no quiso patentar el procedimiento de fabricación del radio y lo publicó cómo era el mecanismo para obtenerlo. Lo publicó para que científicos de cualquier otra parte del mundo pudieran fabricarlo y utilizarlo en beneficio de la humanidad, porque pensaban, como buenos científicos, que los descubrimientos de la ciencia deben ser para toda la humanidad, no deben ser para patentes. Por ejemplo, se pueden utilizar en la curación del cáncer. Marie Curie también arriesgó su vida y, en cierto modo, también la de su hija, que tenía solamente en esa época 17 años, cuando construyó una serie de dispositivos móviles y fijos para utilizar los rayos X que acababan de descubrirse hacía unos años en las zonas de guerra en la Primera Guerra Mundial. Esto fue una cosa muy importante porque consiguió de esa manera salvar muchas de las vidas de muchos soldados que pudieron ser intervenidos inmediatamente porque habían sido diagnosticados ya con los rayos X que llevaron estas dos mujeres. Hicieron 300 puntos fijos en el frente y 30 hospitales móviles conocidos como Le Petit Curie. De Premio Nobel de Física otorgados a mujeres solo ha habido dos, el de Marie Curie y luego posteriormente el de Maria Webmeyer, que hizo una tesis teórica y descubrió el proceso de absorción de dos fotones, pronosticó teóricamente y fue confirmado experimentalmente 30 años después de que ella lo hubiera estudiado. Su tesis fue muy alabada por todo el mundo por la claridad y la buena exposición, y ella y Marie Curie son las dos únicas mujeres, como he dicho antes, que hayan obtenido un premio Nobel en física. A los ojos del Comité Nobel no ha habido ninguna otra mujer desde 1903 hasta ahora que haya merecido el galardón de Premio Nobel en Física. Sin embargo, la realidad es que ha habido muchas otras que han estado a punto de obtenerlo y que por varias circunstancias que en realidad pueden ser achacables al sesgo de género no lo han obtenido, como son, por ejemplo, Lise Meitner, que había proporcionado la explicación teórica del experimento por el cual dieron el premio Nobel a su compañero Otto Rank, o Madame Bou, que era la que había hecho el experimento de una proposición teórica de otros compañeros suyos. Es decir, que por una parte pensaba a lo mejor el Comité Nobel que el dar la explicación experimental no era muy interesante, y por otra parte también pensaba que no era muy interesante dar la explicación teórica, de tal manera que en ninguno de los dos casos
pues se concedió ni el premio Nobel ni a Lisa Meitner ni a Madame Bou, aunque fueron propuestas varias veces. Y, por ejemplo, también hay otra, Jocelyn Bell Barnell, que hizo el descubrimiento más importante, según se cuenta, del siglo XX en la historia de la astronomía, que es los descubrimientos de los púlsares, y sin embargo el premio Nobel se concedió a ese experimento, pero se lo dieron a su director de tesis, no a ella, a su director de tesis y a otro astrónomo inglés. Se formó un notable escándalo en Inglaterra por esta cuestión y ella ha tenido después otros reconocimientos, pero el hecho es que a ella no se lo concedieron y muchos otros casos en que han estado a punto de obtener el premio Nobel. Ahora quizá Rosa nos pueda comentar algo sobre los premios Nobel de Química. Sí, Carmen, con mucho gusto. Premios Nobel de Química, solo 4 mujeres lo han conseguido. Una ya se ha mencionado, es Marie Curie. Las otras 3 son Irene Joliot-Curie, Dorothy Crawford Hodgkin y Ada Yonath. Yo he pensado en hablar de Irene, no podíamos hablar de todas, pero creo que Irene es a destacar porque la gran figura de Marie Curie pues ha hecho que en general la suya quede un poquito más desdibujada. Irene nació en París en 1897 y había terminado el bachillerato justo antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial, siendo ayudante de su madre en las aplicaciones de la radiactividad. Y ya acaba de mencionar el profesor Manuel Yuste pues el papel que desempeñó pues en lo que es la aplicación de la radiactividad en el examen radiológico de los soldados en el frente pues durante esta Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada la guerra, se gradúa en Física y Matemáticas, empezando a trabajar en 1920 en el Laboratorio Curie del Instituto del Radio en la Universidad de París, para preparar su tesis doctoral que presentó en 1925 sobre los rayos alfa del polonio. Irene se sintió a lo largo de toda su vida fuertemente influenciada por su madre, a quien quería profundamente. Sin embargo, eran muy diferentes y quizás ello fuera debido a que su espíritu y su postura frente a cuestiones políticas y religiosas se formaron esencialmente con su abuelo Eugène Curie. Se casó en 1926 con Frédéric Joliot, estudiante de Paul Langevin, que trabajaba desde 1925 también en el Instituto del Radio, y juntos lograron el reconocimiento científico por la radiactividad artificial y caracterizaron 3 isótopos radiactivos de nitrógeno, silicio y fósforo, siendo galardonados con el Premio Nobel de Química en 1935. Como consecuencia del Nobel, Irene fue nombrada al año siguiente subsecretaria de Estado para la Investigación Científica. Curiosamente, cuando en Francia todavía no se permitía votar a las mujeres. El voto para las mujeres no fue una realidad hasta el 29 de abril de 1945, como consecuencia de la denominada Ordenanza de Argel, que fue propuesta por el general Charles de Gaulle el 21 de abril de 1944, donde establecía el derecho de las mujeres a elegir y ser electas. He querido destacar eso porque sorprende un poco que una fuera nombrada ministra, ¿no?, siendo todavía imposible para votar las mujeres en Francia en tremendo. ese momento. Y fue una de las 3 mujeres en el gobierno del Frente Popular. En 1937 accedió a una cátedra en la Sorbona y durante la Segunda Guerra Mundial Irene y su marido siguieron inicialmente en París, escapando ella con sus hijos Hélène y Pierre en 1944 a Suiza, mientras Frédéric, que era miembro de la resistencia francesa, permanecía en Francia bajo el nombre de Jean-Pierre Gaumont. En 1949 fue nombrada directora del Instituto del Radio y colaboró activamente en la creación del Commissariat à l'Énergie Atomique en el periodo 46 a 51, año en el que por razones políticas su cargo no le fue renovado.
Opuesta a la bomba atómica y progresista, fue miembro del Comité Nacional del Movimiento para la Paz y de la Unión de Mujeres Francesas. Irene Joliot-Curie murió el 17 de marzo de 1956 en su residencia de París a consecuencia de una leucemia resultante de una sobreexposición a la radiación en el curso de su trabajo. Su marido, enfermo hepático, murió en agosto de 1958. Casi podías a continuación también destacar un poco los premios Nobel de Fisiología o Medicina. Aquí el número se multiplica, son 12. Evidentemente no puedes hablar de las 12. En la exposición creo que hay 2, ¿no, Belén? 3. Hay el premio Nobel Rita Levi, luego el compartido, que son dos mujeres, Carol Greider y Esther Bradburn, y finalmente May-Britt Moser, la premio Nobel noruega. O sea, son 3 años, mujeres, pero 4 mujeres. Sí. Creo que voy a hablar de Rita Levi Montalcini. Muy bien. Que es quizá una figura muy conocida, pero que tiene también aspectos que son importantes a destacar. Nació en Turín en 1909, donde estudió medicina, entrando en su segundo año de carrera como interna en el Instituto de Anatomía. Durante su etapa universitaria coincidió y compartió estudios con otros estudiantes que posteriormente también destacaron en el campo científico, entre ellos Salvador Luria y Renato Dulbecco, ambos premios Nobel en 1961 y 1975 respectivamente. Finalizó sus estudios de medicina en 1938 y continuó trabajando en el Instituto de Anatomía y en la Clínica Neurológica, pero tuvo que abandonar ambos puestos al ser destituida por las leyes raciales que le prohibían el ejercicio de su profesión. Era judía. Esta situación la impulsó a aceptar la oferta de un puesto de trabajo en Bruselas, en el Instituto Neurológico, pero en Navidad de 1939, ante la inminente invasión alemana del país, Rita decidió volver a Italia, donde se dedicó a la práctica de la medicina de forma clandestina. A pesar de ello, la obligación de tener que recurrir a un médico ario para que firmara las recetas le hizo abandonar también esa actividad. En otoño de 1940, tras un periodo de inactividad, decide retomar su labor investigadora instalando un laboratorio clandestino en su casa. Pasó el invierno y la primavera de 1941 ocupada en los preparativos de su nueva tarea y en los primeros experimentos con embriones de pollo que incubaba en su propia casa. Desde 1943 a 1945, la familia Levi se instaló en Florencia, donde Rita volvió a ejercer la medicina y la enfermería, siendo este el último periodo de su vida en el que ejercería esa profesión. Tras la liberación de Italia, toda la familia vuelve a Turín y ella se reincorpora a su antiguo trabajo, pero consciente de la inadecuada formación científica que tenía en sus investigaciones, se matriculó en biología e inició un intento de recuperar la normalidad. En septiembre de 1946, Rita Levi Montalcini viaja a América y lo que debía ser una estancia corta se prolongaría con largos intervalos en Italia durante 30 años. Sus comienzos en la Washington University de St. Louis estuvieron llenos de dudas tanto sobre sus investigaciones como sobre la propia neuroembriología. Dudas que terminaron al observar en los embriones de pollo procesos migratorios y degenerativos de las células nerviosas y que fueron el inicio de todas las investigaciones que le condujeron a descubrir el factor de crecimiento de los nervios. Trabajos por los que recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1986 junto a Stanley Cohen, 27 años más tarde de haber concluido dicha investigación. En 1960 decidió establecer una unidad de investigación en Italia y a partir de entonces viviría la mitad del año en Italia y la otra mitad en Estados Unidos. En 1979 alcanzó la edad legal de la jubilación y abandonó la dirección del Laboratorio de Biología Celular, aunque prolongó su trabajo en el mismo en calidad de superexperta hasta 1987. El reconocimiento de la figura de Rita Levi Montalcini por parte de la comunidad científica es notorio,
como demuestran los numerosos premios, doctorados honoris causa y condecoraciones obtenidas. En el ámbito científico español, su labor fue reconocida de manera oficial en la concesión del Diploma Cajal en 1988 y la Medalla de Oro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1990. En agosto de 2001 recibió del presidente de la República Italiana el nombramiento de senador vitalicio por sus altísimos méritos en el campo científico y social. Además de su obra autobiográfica, Elogio della Imperfezione, del año 87, Rita Levi Montalcini es autora de numerosos ensayos, muy implicada en actividades de interés social, tales como las campañas contra las minas antipersona o contra la pena de muerte. Desde que fuera nombrada embajadora de la FAO en 1999, publicó en numerosos medios de comunicación artículos y editoriales sobre el sufrimiento que representa el hambre para amplísimos sectores de la población mundial. Manifestó siempre una gran confianza en el papel que las mujeres deben tener en la corrección de desigualdades e injusticias sociales. En palabras suyas, las mujeres deberían tomar el liderazgo en asuntos sociales. Han demostrado siempre que son más sensibles a los problemas de violencia e injusticia. Demasiados niños son adictos a las drogas y a la criminalidad. La educación de los niños es todo un reto para el futuro. Para esta tarea confío en la capacidad de enseñar de las mujeres. Creo más en las mujeres que en los hombres. Ellas son más capaces de solidaridad. Rita Levi Montalcini falleció en su casa de Roma el 30 de diciembre del 2012. A los 103 años de edad. Bueno, realmente es una vida apasionante, ¿no? Y un ejemplo de confianza en el poder que tienen las mujeres para transmitir las buenas ideas que la sociedad necesita, ¿no? Es de los personajes que más llaman la atención en la exposición, sobre todo a la gente joven, claro, porque es un ejemplo de lucha y de mantenerte y en fin, además en la librería venden sus obras magníficas, casi todas traducidas al castellano, y de verdad que es una lección increíble. Y que estuvo trabajando hasta con 100 años, vamos, es algo espectacular. Bueno, pues ahora, si quieres, Belén, nos podías comentar un poco los premios de Nobel de Literatura, que aquí hay un poquito más de suerte, ¿no? Porque se lo han dado a 14 mujeres ante 114 hombres, ¿no? 114 premiados, o sea, son 100 hombres y 14 mujeres. La verdad es que en literatura y paz es donde aumenta un poco ese tanto por ciento que sigue siendo escasísimo, un 5, como tú dijiste, dentro de la totalidad. Y en la exposición hay 48 mujeres galardonadas, solo hemos podido acoger a 12, pero bueno, intentamos que estas destaquen. En literatura están la sueca Selma Lagerlöf, que es la primera mujer premio Nobel de Literatura en 1909, y la alemana Nelly Sachs, que realmente es una vida muy interesante y muy desconocida, porque es una mujer que nace en una familia acomodada en Berlín, atraviesa lo que fue el drama del Holocausto, todo su horizonte maravilloso, idílico, se destruye con la persecución nazi, desaparece toda su familia, solamente pervive ella y su madre, y realmente Nelly Sachs desde la tierna infancia tuvo una debilidad por la literatura y por el baile. Y le regalaron a los 15 años, en su cumpleaños de los 15 años, el libro de la saga de Gösta Berlin de Selma Lagerlöf. Le impactó tanto que tuvo la valentía de escribir a la propia autora y Selma Lagerlöf la contestó. Y se inició así un vínculo epistolar que posteriormente le salvaría la vida, porque cuando ya está toda la persecución en máximo apogeo, una íntima amiga alemana de Nelly Sachs viaja a Suecia para pedirle a Selma Lagerlöf que interceda con un salvoconducto para Nelly, para su madre. Y ya estaba muy enferma Selma Lagerlöf en los últimos meses de su vida con la familia real y consigue este salvoconducto, que la verdad es que parece una novela, porque le llega a Nelly al mismo tiempo que la carta de deportación para el campo de concentración. Recibe el salvoconducto para ella y para su madre y tomarán el último avión que sale de Berlín hacia Suecia. Cuando llega, Selma Lagerlöf ya había fallecido y es una vida realmente
en condiciones muy precarias para salir adelante, traduce al alemán grandes poetas suecos y ya cuando tiene constancia del exterminio de los campos de concentración retoma su propia labor literaria, escribe una obra poética durísima pero maravillosa, siempre con el tono de la conciliación, y ella se culpa de haber sobrevivido, como le pasó a muchos sobrevivientes, y se cree en la necesidad de que el mundo no olvide, de ser la voz de estas personas, de ese pueblo judío, y que el mundo no olvide. Tiene poemas maravillosos y realmente consigue en 1966 el Premio Nobel de Literatura, que ella dedicará en su discurso a Selma Lagerlöf, la sueca que le había salvado, y recordó que ella había nacido un 10 de diciembre, ese día cumplía 75 años, el día que le daban el Nobel, y recordó que su padre cada noche le decía durante su infancia de juventud: hoy se entregan los Nobel en Estocolmo, y para ella realmente era un sueño hecho realidad, un cuento de hadas estar allí aquella noche. Es que fíjate qué historia. Qué historia, ¿no? Más bonita. También hay una curiosidad, ¿no? Hay una escritora que estuvo a punto del Nobel y que se recoge en la exposición, ¿no? Pues sí, en esta exposición, que si me permites voy a decir las mujeres que están, para que los oyentes lo sepan, están en la sección de física Maggie Curie, Irene Joliot-Curie y Ada Jonath. En la sección de medicina tenemos a Rita Levi, de la que han hablado tan magníficamente, a las norteamericanas Carol Kreidel y Elizabeth Blackburn, y a la noruega Mebrin Moser. En la sección de la paz tenemos a Berta von Sunder, la primera mujer que recibió el galardón, a la africana Wangari Maathai y a la Madre Teresa de Calcuta. En la sección de literatura, Nelly Sachs y Selma, de las que ya hemos hablado, y luego hay una sección a punto del Nobel en las que se han introducido dos personajes más. Una es la polaca Irena Sendler y la otra, la escritora española Concha Espina, la que tiene la sección más amplia de la exposición, porque en las investigaciones en Estocolmo para llevar a cabo esta exposición preguntamos qué mujer, qué española habría estado cercana al premio, porque alguna tenía que haber estado nominada, y nos llevamos la sorpresa de que Concha Espina tiene un grandísimo expediente, que fue nominada en 25 propuestas, tanto por instituciones del nivel de universidades americanas o de la propia Academia Sueca, que 49 miembros de la Academia Sueca la proponen en una ocasión, o personalidades insignes como José María Penman, Gerardo Diego, Santiago Ramón y Cajal, o sea, lo más granado de la cultura y de la ciencia española la proponen. Y se queda a punto, a la puerta del Nobel, en 3 ocasiones que llegó a la candidatura final. Hemos querido rescatar el recuerdo de esta mujer que fue pionera en mantenerse de su propia profesión, porque ella llega a Madrid en 1909 con su primera novela, La niña de Nurmela, bajo el brazo, y 4 niños que tenía que mantener porque se había separado oficialmente de su marido, aunque no pudo divorciarse hasta la República, que Clara Campoamor, su amiga, le gestionará el divorcio, y será de las primeras españolas que se divorciarán. Así que es de las primeras también que mantienen a su familia y su propio trabajo. Alcanza un gran renombre en el mundo cultural. De hecho, recibe los 3 premios que la Academia Española concede a los escritores, pero no entra en la academia. La mayoría de los varones no tienen ninguno de los premios, la mayoría no, pero algunos sí, y desde luego ella tiene los 3, pero no lograría entrar. Ya sabéis, entraría Carmen Conde muchísimo después. Igual que no entró a la academia, no consiguió el premio Nobel, pero sí consiguió que Arthur Huntington, el gran fundador de la Hispanic Society of America, es una institución emblemática en el mundo hispano, que acaban de concederle en el 2017 el Premio Princesa de Asturias, la nombrara en 1943 vicepresidenta de la institución, algo que se ha recordado poquísimo tanto en la exposición del Prado, que prácticamente allí se ha ignorado, como en estos días que se habla tanto de esta institución. Pues ella fue la primera vicepresidenta, su retrato hecho por López Mezquita está en la galería de retratos entre los insignes varones españoles, y la copia de este retrato que el propio Huntington envió a Concha Espina está en la exposición, igual que la carta en la que le nombra vicepresidente y documentos, cartas de Marañón, de Cajal, en fin, la familia de Concha Espina se ha volcado en esta sección y el 99% es material de la familia, y otra gran aportación de la Biblioteca Nacional con manuscritos de sus obras, y las cartas de Ramón y Cajal se conservan en el legado de la biblioteca. Así que yo creo que es una personalidad que merecía la pena ser rescatada. Por supuesto, porque para mucha gente es poco más que el nombre de una estación de metro, sí, ¿no? Y del Real Madrid, la gente nos dice, ¡ay, la calle del Real Madrid de tal! Pues es mucho más, y yo creo que está bien recordarlo. Bueno, pues ya solo nos quedan las Premio Nobel de la Paz,
que es la modalidad en la que hay más mujeres, son 16 frente a 132 premiados. Y bueno, hay 3, como acabas de decir, en la exposición. Y un apunto. Hay 3. La primera, Berta von Suttner, que es la única persona que ha recibido el premio Nobel vinculada directamente al Alfred Nobel, porque ella fue su secretaria durante un tiempo, tuvieron una gran empatía. Ella luego se casa con el barón von Suttner y rehace una vida a favor del pacifismo, reconocida internacionalmente en su momento. Crea las primeras sociedades de la paz, tanto la de Venecia como la de Austria. Es la primera mujer que habla en el Capitolio romano sobre temas de paz, que participa en la Conferencia Internacional de La Haya, el inicio del famoso Tribunal de La Haya, y que tiene una labor social y de concienciación gubernamental tremenda en su época. Es autora del libro Abajo las armas, que es considerado un icono del movimiento pacifista. Y Alfred Nobel seguía muy de cerca toda esta trayectoria pacifista de su amiga. La apoyó económicamente en determinados momentos para algunas causas, y hay una carta que le envía a Berta que se considera el inicio y la génesis del Premio Nobel de la Paz, que ella conseguiría cuando estaba dando una serie de conferencias en Alemania para concienciar de los desastres de la guerra, y que la única manera de evitar la guerra era borrar las fronteras. Es una gran europeísta, una de las pioneras de la creencia y de que el pilar de la sociedad y de la paz sería una Europa unida. Y realmente tuvo la suerte de fallecer una semana antes de que se declarara la Primera Guerra Mundial, que tendría por traste todos sus sueños y toda su lucha y toda su labor internacional. Se reunió con el presidente Roosevelt, con el rey de Inglaterra, con grandes personalidades, participó en conferencias en gobiernos para que se tuviera en cuenta la necesidad de luchar por la paz, y sobre todo de la otra mitad de la población, de las mujeres, que no eran tenidas en cuenta en todas esas reuniones poderosas en las que se decidía el destino de la humanidad y se declaraban unas guerras y otras, y las que la padecían eran las mujeres y los niños, y las que tenían que hacerse cargo de que el mundo continuara y siguiera adelante, mientras los hombres batallaban siempre eran las mujeres. Por supuesto. Yo creo que si no tenéis ningún comentario más, pues me gustaría preguntarte de los objetos curiosos que hay en la exposición, ¿no? Pues porque sí. A mí, por ejemplo, me sorprendió ver las botas... los botines de Selma. Es que ¿no? Selma Lagerlöf tenía una lesión de cadera desde la infancia y tenía cojera que padeció toda su vida, y la fundación de Morsvaca, donde ella era su casa natal, donde está su museo actualmente, maravilloso museo, que recomiendo que visiten, ha enviado los botines de Selma Lagerlöf. Por ejemplo, la Fundación Nobel también, de manera absolutamente excepcional, ha cedido un servicio de la vajilla del banquete Nobel que cada 10 de diciembre se celebra tan ostentosamente en Estocolmo. Luego hemos dedicado 5 recreaciones de espacios cotidianos a alguna de las mujeres, como el rincón de Kenia y Wangari Maathai, el rincón del apartamento, el mini apartamento en que vivió en el Isaac, o la fachada de la casa de Morsvaca de Selma Lagerlöf, que las dos, tanto en el Isaac como Selma, están recreadas con unas magníficas acuarelas del gran acuarelista escandinavo Lars Lerin, que realmente es un lujo que haya cedido estas obras, porque son magníficas. O también la recreación del jardín de Concha Espina, el que se le dedicó en vida por suscripción popular tanto de España como de América, en la Bahía de Santander en 1927, que fue inaugurado por los reyes Victoria Eugenia y Alfonso XIII, y hecho la estatua hecha por el gran escultor Vittorio Macho, que la familia ha cedido el vaciado de esa escultura original de Vittorio Macho. O sea, realmente luego hay también una colección filatélica y numismática muy importante de estos 4 años buscando por todo el mundo el material que había en torno a estas mujeres seleccionadas, que como siempre se iba a la palma Marie Curie, porque es la internacional, es el icono. Entonces sí. Todo el mundo, hasta el Congo belga, tiene sellos suyos. Hay una curiosidad que no has mencionado, pero que a mí me ha resultado realmente sorprendente, ¿no? El Hotel Palace de Madrid, ¿no? Sí, el Hotel Palace de Madrid, igual que hizo con nuestro homenaje a Marie Curie, ha querido vincularse a esta iniciativa y ha creado un menú homenaje a Alfred Nobel con un gran chef sueco que puede gustar todo el público a un precio bastante asequible para lo que es el Hotel Palace, a 55 euros con todo incluido. Y realmente es la colaboración, digamos, gastronómica y especial, y que da gusto a la exposición.
Pues sí, no cabe la menor duda. Bueno, pues muchas gracias a los tres y ahora para cerrar me gustaría recordar a nuestros oyentes que la exposición puede visitarse hasta el 20 de marzo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está en la calle José Gutiérrez Abascal número 2 de Madrid, y que el programa de actividades paralelas puede verse completamente actualizado en la página web de la exposición, que es mujeresnobel.eu. Y en la despedida de este magnífico programa hacemos una aportación final. También es posible encontrar información en redes sociales con el hashtag #MujeresNobel. Desde la radio de la UNED solo nos resta agradecer a nuestras profesoras Carmen Carreras y Rosa Claramunt, al profesor Manuel Yuste y a la comisaria de la exposición, Belén Yuste, su participación en este programa.